Te invitamos a escuchar un mensaje de Betania Tierra Blanca. Esperamos sea de bendición. Buenas tardes, el Señor les bendiga. Damos gracias a Dios porque nos permite a mi familia y a mí este tiempo para poder compartir la bendita palabra de Dios. Hoy quiero hablar de algo muy importante en nuestra vida cristiana. Empiezo con el Salmo 74, versículo 1 al 3, dice: ¿Por qué, oh Dios, nos has desechado para siempre? ¿Por qué se ha encendido tu furor contra las ovejas de tu prado? Acuérdate de tu congregación, la que adquiriste desde tiempos antiguos, la que redimiste para hacerla la tribu de tu herencia, este monte de Sión donde has habitado. Dirige tus pasos a los asolamientos eternos, a todo el mal que el enemigo ha hecho en el santuario. La segunda cita que quiero compartirse se encuentra en el libro de Zacarías capítulo 4 versículo 6. Entonces respondió y me habló diciendo estas palabras de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. En el versículo, dice la palabra de Dios, en el versículo 12 del capítulo 9: hoy también os anuncio que os restauraré el doble. Y también dice la palabra del Señor en este mismo libro. Estoy leyendo en forma secuencial. Una de las cosas que nosotros siempre tenemos que aprender es que seamos llenos de la palabra del Señor. Y Él dice que va a restaurar nuestras vidas. Y en el 12:10 dice: derramaré sobre la casa de David y sobre los mores de Jerusalén espíritu de gracia y espíritu de oración. Una de las cosas que nosotros como pastores tenemos que estar bien conscientes y siempre nosotros hacer un análisis de nuestra vida, de nuestra familia, de nuestra congregación y también de la sociedad donde nos está tocando vivir en este momento, en este tiempo. Hablaba el domingo con la congregación y hablaba en la oración acerca de esto exactamente. Y yo quiero compartir con esto que me ha bendecido mucho. Una sombra se asentaba sobre una gran sociedad. La fe cristiana estaba en declive. La indiferencia espiritual se encuentra por todas partes. Y parece que está hablando de nuestros días. La adquisición de propiedades, el aumento de riquezas, más posesiones. Ese es el deseo de la mayoría. Eso es lo importante para las personas en este tiempo. Están obsesionados por las cosas y para nada les interesa saber de Dios. La adicción está en aumento y la asistencia a las iglesias está disminuyendo. Incluso cuando la población está aumentando tan rápidamente, hasta un 300% en algunas áreas con respecto a los últimos 10 años, las iglesias se están viendo mermadas en su membresía. En las ocasiones poco frecuentes cuando se habla de espiritualidad y el evangelio, este es atacado y es ridiculizado. La autoridad de la Biblia se cuestiona porque al final de cuentas dicen: creemos que un Dios santo, que un Dios bueno no va a castigar a nadie y Él al final todos seremos salvos, no hay castigo eterno y la idea del juicio es arcaico y bárbaro. Estas no son noticias de hoy. Sin embargo, estas noticias no son recientes. Parece que estuviéramos escribiendo la situación de esta nación en estos días, pero en realidad estas palabras estaban en el diario de un pastor del siglo XVIII.
Este pastor obispo archivó este reporte tan sombrío en 1794. Ni uno entre 100,000 personas iban a ese lugar por causa de la fe, sino para adquirir un pedazo de tierra. Dice un hermano misionero presbiteriano de Escocia que estaba de visita en esa nación: en todas las ciudades recién formadas de estas colonias occidentales, solamente hay pocas personas religiosas. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque muchas veces creemos que el norte, la costa este de la Unión fue llenada de cristianos que venían buscando libertad de creencia, libertad de adoración, libertad de fe. La nación estaba sufriendo una sequía espiritual, pero entonces ocurrió algo maravilloso, algo en el estado de Kentucky. En la iglesia Ken Wright se reunían en un edificio modesto. El pastor era un hombre de apellido Stone y era un lugar en el cual ellos estaban orando por un avivamiento, por un verdadero avivamiento. Ellos se reunían periódicamente para orar y llamaban a las iglesias a juntarse para tener tiempos prolongados de oración y de adoración. Es algo que nosotros necesitamos con tremenda urgencia. El sencillo local de culto podía albergar cuando mucho, a 500 personas. Pero hubo un día en que el pastor se atrevió y anticipó que llegaría porque nosotros, primero, en verdad tenemos que tener la primera obra que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas, nos redarguye de pecado. Y la segunda obra, como yo leí en el libro de Zacarías, nos llama a buscar del Espíritu, nos llama a ser llenos del Espíritu de oración, llenos del Espíritu de gracia. Y este pastor, creyendo que Dios podía hacerlo, se levantó una carpa grande y en esta carpa rápidamente demostró que esta carpa era inadecuada. La gente comenzó a llegar el 6 de agosto de 1801. Se estimó que entre 10 y 25,000 adoradores se reunieron durante 3 días sucesivos. Llegaron en trombas desde las colinas, llegaban en carretas, a pie, a caballo, escuchaban una reunión, participaban de la Santa Cena y después en una experiencia de un avivamiento espiritual en sus corazones, en un avivamiento personal. No había escasez de lloros y de gemidos. Dicho por un historiador, se puede decir que fue la reunión religiosa más importante de toda la historia de esta nación. Inició la explosión del evangelio, tan pronto se extendió casi a cada esquina de la vida cotidiana de esta nación. Durante décadas, la oración que se elevaba en las reuniones, en campamentos y avivamientos de toda la tierra era: Señor, hazlo como en Ken Wright. Esta era la oración: vuélvelo a hacer, vuélvelo a hacer. Y esto me trae a la memoria lo que yo leí en el testimonio cuando un grupo de jóvenes estudiantes fueron a la casa de Juan Wesley, donde él vivió, y entraron a la recámara donde él dormía, y eran algunos jóvenes, y cuando ellos iban a volver a subir al autobús los contaron y faltaba uno, y fueron a ver y estaba en la silla junto a la cama, y él decía, este jovencito decía: vuélvelo a hacer, Señor, vuélvelo a hacer, así como usaste a Juan Wesley, vuélvelo a hacer, Señor. Y el Señor lo volvió a hacer en su vida. Era Billy Graham, un hombre que Dios usó de una manera única en esta nación. Habrá un hombre valiente, un joven valiente, una señorita valiente, un anciano valiente, una anciana valiente. Yo le he comentado a mi esposa
como una hermana llegó al Hotel Mocambo cuando Mocambo era como ir de aquí a Tinajas, y le llamó al único pastor evangélico que en Veracruz tenía teléfono y le preguntó porque el Espíritu Santo le dijo que fuera a la iglesia Emanuel donde estaba de pastor el señor Esteban Cruz. La hermana Belly habló a este pastor y le preguntó: ¿hay un pastor que se llame Esteban Cruz en esta ciudad? Y él dijo sí, él vivía aquí en el centro. Y le dijo: yo la llevo, hermana. Yo nunca vi llorar a mi papá, nunca lo vi llorar en una prédica, pero mientras la hermana Belly estaba cantando con su acordeón en el altar, cantaba y danzaba, y ella predicaba la palabra de Dios, y el corazón más duro se hacía como cera, se derretía. Yo recuerdo a mi papá llorar. Creo que fue la única vez que yo no lo vi llorar en el funeral de su mamá. Y entonces se produjo un avivamiento espiritual durante la primera mitad del siglo XIX. El número de asistencias aumentó, comenzaron las reformas sociales. El despertar contribuyó directamente a la abolición de la esclavitud y la defensa de las mujeres también se hizo patente. El segundo despertar había nacido. ¿Ha aspirado usted alguna vez a que el Espíritu Santo le visite? ¿Ha aspirado usted alguna vez que el Espíritu Santo visite su casa? ¿Desea usted que el Espíritu Santo visite a su iglesia? Nuestra condición espiritual es terriblemente mala, terriblemente mala. Como dice el libro de Daniel, hemos pecado, nos hemos rebelado contra tu palabra. Es de nosotros el clamar, dice el libro de Daniel, y es de ti el tener misericordia, porque contra ti nos hemos rebelado. Nosotros necesitamos que el Señor visite nuestras iglesias, nuestras vidas. Estaba yo leyendo una estadística y muchos jóvenes, milenios y centenios nacidos entre 1981 y 1996, el 99.9 se sienten solos. De todos los grupos de edades, los millennials son los que más se sienten solos, y ellos creen que puede llenar esta soledad con algunos sustitutos. Y nosotros nos damos cuenta que cada vez ellos están suicidándose más, como que hay un contagio de la depresión. La depresión profunda va en aumento. Este incremento yace en todos los grupos de todas las edades, pero está creciendo en jóvenes adultos. De todas las estadísticas, el aumento de suicidios es el más alarmante. Hay un informe que indica que el suicidio es el más alto que ha habido después de la Segunda Guerra Mundial. Un amigo me decía que tenía pavor de tener hijos, y él decía: no puedo soportar la idea del mundo en que van a vivir. Y es clara su preocupación. Sin embargo, tenemos esta esperanza. Dios puede derramar otra vez su espíritu. Dios puede derramar su espíritu. Yo recuerdo cuando en el año, si no fue en el 90, fue en el 91, un pastor me dijo: ¿sabes cómo le dicen a Tierra Blanca, Eli? Él ya había salido de Tierra Blanca, y yo creo que por eso me lo dijo. Me dijo: Tierra Blanca es el cementerio de los pastores.
Yo le dije, bueno, vamos a ver qué pasa. Y yo pude comprobar un poquito. Un domingo estaba comprando mi boleto para venir a Veracruz. Y a la taquilla adjunto llegó un pastor que yo conocí cuando yo llegué. Ya habían pasado como 8 o 10 años. Y ese hombre tenía un cigarro y me vio. Es más alto que yo, mucho más fornido, güero. Y me vio con desdén, así como, ¿qué te importa, no? Me senté y lo esperé que le despacharan. Y cuando él pensó que yo me había ido y regresó la mirada y le dije, ven, ¿qué pasó, viejo? Y me empezó a contar el desastre de su matrimonio, el desastre de sus hijos. Y yo le dije, pero el Señor te está dando hoy una oportunidad. Disculpa por el tiempo, pero cuando él regresó con su esposa y con sus hijos, él venía de la iglesia donde pastoreaba y pasó a vernos a la escuela dominical, a Betania 1, y me dijo, mire, Lee, lo que Dios hace, mire, Lee, lo que Dios ha hecho. Necesitamos el toque del Espíritu Santo. Necesitamos ávidamente de la presencia de Cristo. Dice en el Evangelio según San Juan capítulo 7, versículo 37. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y tome. El que cree en mí, como dice la Escritura, es como dice la Escritura. Yo le he enseñado a la congregación que el apóstol Pablo en Efesios dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Y en otra carta, cuando da la misma lista, dice que la palabra de Dios abunde en vuestros corazones. Y aquí el Señor Jesús dice, el que cree. No quiero pasar por alto el contexto cuando dice, en el último, los sacerdotes tenían un ritual en esta fiesta de los tabernáculos. Celebraban cuando el agua había salido de la roca en el tiempo de Moisés. Y en el último día daban 7 vueltas al altar, empapaban el altar. Era tradicional esto de los sacerdotes. Como en nosotros muchas cosas son solamente tradiciones. Pero no conocemos al dador de la vida. No conocemos al dador del gozo. No conocemos al dador de la plenitud. Y Jesús se puso en pie y alzó la voz. Los sacerdotes, los rabinos no alzaban la voz, se sentaban y hablaban. Pero Jesús estaba haciendo la mayor invitación para la humanidad. Y levantó la voz y dijo, si alguno tiene ansiedad, si alguno tiene un deseo, 1000 horas en camas ajenas no te van a saciar. Litros y litros de alcohol no te van a saciar. Alguien va a decir, pero lo voy a olvidar. Y cuando despiertes y las drogas, lo mismo. Tenemos sed en el corazón, tenemos ansia en el alma. Todo el dinero que puedas acumular y las propiedades. Una señora, yo estaba recordando esta mañana, 10, 12 días antes de morir, habló conmigo con todo, con muchas propiedades y mucho dinero, y había tenido todo, de todo, de todo. Y me dijo, estoy muy triste. Estoy muy triste. Ella creía, ella no sabía que pronto iba a ir a la eternidad. Pero se había dado cuenta en este tiempo que no había saciado su corazón. Hazlo de nuevo, Dios.
como lo hiciste en ese lugar. No volverás a darnos vida, dice el Salmo, para que tu pueblo se regocije en ti. Se produjo este avivamiento espiritual durante la primera mitad del siglo XIX. Y este despertar contribuyó a la gran bendición de esta nación durante años. Quiero terminar diciendo lo siguiente. Hubo otro gran avivamiento. Ocurrió lo que ocurrió en este lugar. Pidamos que el Señor nos llene de agua viva con su poder. Los avivamientos no se pueden forzar, no se pueden fingir, no se pueden inventar. El avivamiento, como escribió un hombre, es un extraño y soberano acto de Dios en el que visita a su propio pueblo, restaurando, reanimando, liberando, para actuar en plenitud de su bendición por su poder. Grandes energías hasta entonces que estaban adormecidas se despiertan, y nuevas fuerzas que se habían perdido durante mucho tiempo bajo la superficie estallan y empiezan a existir. Jonathan Edwards fue uno de los grandes hombres que Dios usó en el primer avivamiento del siglo XVIII. Él habla de su experiencia y dice que había sido un poco infructuoso su trabajar. Se puso en pie en el centro de ahí, dijo: Señor, trae avivamiento. Y comienza con todos los que están en este lugar. El cambio comenzó cuando empieza por mí. Deseamos ver un nuevo día. Entonces hagamos una oración como esta. Dios, por favor, derrama agua viva sobre tus hijos y a través de ellos. Que seamos fuente de vida y amor en cada lugar donde vayamos. Queremos ser vasos útiles. Uno de los avivamientos más famosos se produjo a principios del siglo XX en Gales. 100,000 personas acudieron a Cristo en menos de un año. Los bares casi quedaron vacíos. Cerraron por falta de venta. Los magistrados veían cómo los tribunales se estaban vaciando. Ya casi no había delincuentes. Y esta parte es bien famosa para muchos. Los mineros tuvieron que volver a entrenar a las mulas que trabajaban en las minas de carbón. Muchos de los animales habían sido entrenados para responder a órdenes vulgares, pero cuando los corazones fueron limpiados, cuando los corazones fueron cambiados, también lo fue el lenguaje, y las mulas tuvieron que reaprender un nuevo vocabulario. Hazlo otra vez, Dios. Visítanos como en el día de Pentecostés. Visita a tu pueblo. Visita a sus siervos. Tú conoces nuestros corazones. Tú conoces nuestras vidas. Vuélvelo a hacer en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Gracias por acompañarnos. Reciban un saludo especial de la Iglesia Betania Tierra Blanca y de nuestros pastores. Dios les bendiga.